My dear brothers and Mis sisters, queridos hermanos y hermanas, while living in Africa, cuando estuve viviendo en África, busqué el consejo del elder Wilford W. Anderson de los 70 sobre cómo ayudar a los santos que vivían en la pobreza. Entre las reflexiones extraordinarias que compartió conmigo se halla esta: cuanto más distancia hay entre el que da y el que recibe, mayor derecho cree tener el que recibe. Este principio sirve de base para el sistema de bienestar de la Iglesia. Cuando los miembros no pueden cubrir sus propias necesidades, primero acuden a sus familias. Luego, si fuera necesario, pueden acudir también a los líderes locales de la Iglesia en busca de ayuda con sus necesidades temporales. Los familiares y líderes locales de la Iglesia son los más allegados a los necesitados y con frecuencia han enfrentado circunstancias similares, conociendo así la mejor manera de ayudar. Debido a su proximidad a los que dan, quienes reciben ayuda según este modelo se sienten agradecidos y son menos propensos a sentirse con derecho a recibirla. El concepto de en cuanto a la distancia que hay entre el que da y el que recibe, mayor derecho cree tener el que recibe, tiene también unas profundas aplicaciones espirituales. Nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo son los dadores absolutos. Cuanto más nos distanciamos de ellos, más legitimados nos sentimos y empezamos a sentir que merecemos la gracia y que se nos adeudan bendiciones. Tenemos una mayor inclinación a examinar nuestro alrededor, identificar injusticias y sentirnos agraviados e incluso ofendidos por la injusticia que percibimos. Si bien la injusticia puede ser y variar de lo trivial a lo desgarrador, cuando nos alejamos de Dios, hasta las desigualdades más pequeñas parecen ser enormes y consideramos que Dios tiene la obligación de arreglar esas cosas ya mismo. La diferencia en la distancia que nos separa del Padre Celestial y de Jesucristo queda ilustrada en el Libro de Mormón por el claro contraste que hay entre Nefi y sus hermanos mayores, Lamán y Lemuel. Nefi tenía grandes deseos de conocer los misterios de Dios, clamó por tanto al Señor y se enterneció su corazón. Por otro lado, Lamán y Lemuel se habían alejado de Dios y no lo conocían. Nefi aceptó asignaciones exigentes sin quejarse, pero Lamán y Lemuel murmuraban en muchas cosas. En las Escrituras ese murmurar equivale a lo que hace un niño quejoso. Las Escrituras registran que murmuraban porque no conocían la manera de proceder de aquel Dios que los había creado. La cercanía de Nefi al Padre Celestial lo facultó para reconocer y apreciar las tiernas misericordias de Dios. Por el contrario, cuando Lamán y Lemuel vieron que Nefi recibía bendiciones, se irritaron con él porque endurecieron sus corazones contra el Señor. Lamán y Lemuel veían las bendiciones que recibía como algo que les correspondía y asumieron de manera petulante que deberían recibir más. Veían las bendiciones que Nefi recibía como un agravio en contra de ellos. Este es el equivalente en las Escrituras de considerar el derecho frustrado. Nefi ejerció fe en Dios para cumplir con lo que se le pedía hacer y por el contrario Lamán y Lemuel eran duros de corazón y no acudían al Señor como debían. Parecían sentir que el Señor estaba obligado a dar respuesta a preguntas que no habían planteado. El Señor no nos da a conocer tales cosas a nosotros, dijeron, pero ni siquiera se tomaron la molestia de preguntar. Este es el equivalente en las Escrituras del escepticismo cínico. Dado que se habían distanciado del Salvador, Lamán y Lemuel murmuraban, eran contenciosos e incrédulos, consideraban que la vida era injusta y que tenían derecho a la gracia de Dios. Por lo contrario, como Nefi se había acercado a Dios, él debe de haber reconocido que la vida sería mucho más injusta para Jesucristo. Aunque era completamente inocente, el Salvador sería el que más padeciera. Cuanto más cerca estamos de Jesucristo en los pensamientos y en las intenciones del corazón, más apreciamos su padecimiento inocente, más agradecidos estamos por la gracia y el perdón, y más queremos arrepentirnos y llegar a ser como Él. Nuestra definida distancia al Padre Celestial y Jesucristo es importante, pero la dirección en que nos dirigimos es aún más crucial. Dios está más complacido con los pecadores que se arrepienten y que intentan acercarse más a Él
que con los santurrones y criticones, que como los fariseos y los escribas de antaño no se dan cuenta de lo mucho que necesitan arrepentirse. De pequeño, yo cantaba un villancico sueco que enseña una lección sencilla pero poderosa. Acercarnos al Salvador hace que cambiemos. La letra dice algo así: al resplandecer la mañana de Navidad, quiero ir al establo, donde durante la noche Dios ya reposa en el heno. Qué bueno fuiste al desear a la tierra bajar. Ya no quiero desperdiciar mi infancia en el pecado. Jesús, te necesitamos. Tú, dulce amigo de los niños. Apenarte ya no deseo, de nuevo con mis pecados. Cuando nos transportamos figuradamente al establo de Belén, donde durante la noche Dios reposa en el heno, podemos reconocer mejor al Salvador como un don de un Padre Celestial bondadoso y amoroso. En vez de sentir que tenemos derecho a sus bendiciones y su gracia, desarrollamos un deseo intenso de dejar de causarle más dolor. Cualquiera que sean nuestras dirección y distancia actuales con respecto al Padre Celestial y Jesucristo, podemos optar por volvernos y acercarnos a ambos. Ellos nos ayudarán. Como dijo el Salvador a los nefitas después de su resurrección, y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres. Y por esta razón he sido levantado. Por consiguiente, de acuerdo con el poder del Padre, atraeré a mí mismo a todos los hombres. A fin de acercarnos más a nuestro Salvador, debemos aumentar nuestra fe en Él, hacer y observar convenios, y tener el Espíritu Santo con nosotros. También debemos obrar con fe respondiendo a la dirección espiritual que recibimos. Todos estos elementos confluyen en la Santa Cena. De hecho, la mejor manera que conozco de acercarnos a Dios es preparándonos conscientemente para la Santa Cena y participando dignamente de ella cada semana. Una amiga sudafricana compartió cómo llegó a darse cuenta de esto. Cuando Diane era recién conversa, asistía a una rama en las afueras de Johannesburgo. Un domingo, mientras estaba sentada en la congregación, el diseño de la capilla hizo que el diácono no la viera al repartir la Santa Cena. Diane estaba decepcionada, pero no dijo nada. Otro miembro se percató de la omisión y se lo mencionó al presidente de rama después de la reunión. Al comienzo de la escuela dominical se invitó a Diane a pasar a un salón vacío. Entró un poseedor del sacerdocio que se arrodilló, bendijo un trozo de pan y se lo entregó, y ella lo comió. Él volvió a arrodillarse, bendijo un vasito de agua, se lo entregó, y ella lo bebió. Poco después, Diane tuvo dos pensamientos. Primero, el poseedor del sacerdocio lo hizo por mí. E inmediatamente, el Salvador lo hizo por mí. Diane sintió el amor del Padre Celestial. Darse cuenta de que el Salvador se sacrificó por ella le ayudó a sentirse cerca de Él y alimentó un gran deseo de preservar dicho sentimiento en su corazón, no solo el domingo, sino cada día. Se dio cuenta de que, aunque estaba sentada con una congregación para participar de la Santa Cena, los convenios que volvía a hacer cada domingo eran individuales. La Santa Cena ayudó a Diane y continúa ayudándola a sentir el poder del amor divino, a reconocer la mano del Señor en su vida y acercarse más al Salvador. El Salvador indicó que la Santa Cena era indispensable para un cimiento espiritual. Y Él dijo, y os doy el mandamiento de que hagáis estas cosas. Y si hacéis siempre estas cosas, participar de la Santa Cena, benditos sois, porque estáis edificados sobre mi roca. Pero aquellos que de entre vosotros
hagan más o menos que esto, no están edificados sobre mi roca, sino sobre un cimiento arenoso. Y cuando caiga la lluvia, y vengan los torrentes, y soplen los vientos, y den contra ellos, caerán. Jesús no dijo, si cae la lluvia, si vienen los vientos, los torrentes y soplan los vientos, sino cuando eso suceda. Nadie es inmune a las dificultades de la vida. Todos necesitamos la seguridad que emana del participar de la Santa Cena. El día de la resurrección del Salvador, 2 discípulos viajaban a una población llamada Emaús. Sin ser reconocido, el Señor resucitado se unió a ellos y mientras viajaban, les enseñó de las Escrituras. Cuando llegaron a su destino, lo invitaron a cenar con ellos. Y aconteció que, estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en esa misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los apóstoles reunidos y testificaron a los apóstoles que verdaderamente ha resucitado el Señor. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ciertamente la Santa Cena nos ayuda a conocer a nuestro Salvador. También nos recuerda su sufrimiento sin culpa. Si la vida fuera realmente justa, ustedes y yo no resucitaríamos jamás. Nunca podríamos presentarnos limpios ante Dios. En este sentido, agradezco que la vida no sea justa. Al mismo tiempo, puedo declarar enfáticamente que gracias a la expiación de Jesucristo, en última instancia, en el esquema eterno de las cosas, no habrá injusticia. Todo lo que es injusto en la vida se puede remediar. Puede que las circunstancias actuales no cambien, pero por medio de la caridad, la bondad y el amor de Dios, todos recibiremos más de lo que nos merecemos, más de lo que jamás podamos ganar, más de lo que pudiéramos esperar. Se nos promete que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de ser. No importa en qué lugar se hallen en su relación con Dios, los invito a acercarse al Padre Celestial y a Jesucristo, los benefactores y dadores absolutos de todo lo que es bueno. Los invito a asistir cada semana a la reunión sacramental y participar de los santos emblemas del cuerpo y la sangre del Salvador. Los invito a sentir la cercanía de Dios a medida que Él se les dé a conocer al partir el pan, como sucedió con los discípulos de antaño. Al hacerlo, les prometo que se sentirán más cerca de Dios, se disiparán las tendencias naturales a las quejas infantiles, a considerar el derecho frustrado y el escepticismo burlón. Esos pensamientos serán reemplazados por sentimientos de mayor amor y gratitud hacia el Padre Celestial y por el don de su Hijo. Al acercarnos más a Dios, recibiremos el poder habilitador de la expiación de Jesucristo y, como aconteció con los discípulos en el camino de Emaús, descubriremos que el Salvador ha estado cerca todo el tiempo. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.